Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os vamos a hablar del músculo más importante del cuerpo, o al menos uno de los más importantes. ¿Sabes cuál es? El músculo diafragma. A mí me gusta decir, si nos ponemos un poquito románticos, que es el músculo de la vida. ¿Por qué? Pues porque al nacer es el primer músculo que utilizamos, el músculo de la respiración, es el primer músculo del llanto, es el músculo de la apnea. Y además es el principal músculo inspirador y que participa 24 horas al día. Así que, ¿quieres más datos para cuidar tu diafragma? Vamos a explicar un poquito cosas de él. Vamos allá. El músculo diafragma tiene forma de cúpula. Tiene una cúpula derecha un poquito más alta y una cúpula izquierda un poquito más baja. La cúpula derecha es más alta porque justo por debajo, conectado con unos ligamentos, hay el órgano o uno de los órganos que pesa más del cuerpo y por lo tanto ocupa un volumen importante, que es el hígado. Así que ya podemos prestar un poco de atención y de hipotizar en disfunciones del diafragma pueden tener que ver con disfunciones del hígado y viceversa. Pues a lo mejor sí. Vete tú a saber. ¿Qué más? En una vista inferior podemos ver una zona de color blanco en forma de trébolo de corazón. Esto es el centro frénico. En una perspectiva superior, aquí descansa el órgano más importante del cuerpo. Ahí tenemos el músculo más importante, el diafragma, y aquí el órgano más importante. Ahí sí que lo tenéis que adivinar, ¿eh? Es el corazón. Este corazón está envuelto por a mí me gusta decir, por un calcetín, que es el pericardio, y todo él descansa pues encima del diafragma. Así que bueno, otra vez una relación directa entre este pericardio, entre este corazón con el diafragma. Lo quitamos. No, mira, lo dejamos, porque aquí podemos ver algunos agujeros del diafragma, y por estos agujeros aquí vemos que pasa la arteria aorta abdominal, y esta zona de aquí es la conexión con la vena, ¿dónde está? Aquí, con la vena cava inferior. ¿Y eso por qué es importante? Pues bueno, es importante porque una alteración tensional o una alteración del patrón respiratorio del diafragma puede repercutir directamente con una alteración de estas estructuras vasculares. ¿Me estás diciendo que si tengo una alteración del diafragma, tengo una mala irrigación o un mal aporte venoso y una mala irrigación o un mal aporte de la sangre arterial de toda la cavidad abdominal y alteración, por lo tanto, posibles disfunciones, incluso en la repercusión, en la recuperación de lesiones musculares de las piernas y de las extremidades, de la cadera, de la zona lumbar? Pues sí. Así que bueno, el diafragma es potente, ya os he dicho que es uno de los más importantes del cuerpo. Y aquí tenemos otro agujero. Este agujero de aquí, por aquí conecta el esófago, que viene de arriba, atraviesa por aquí, se conecta con el estómago. Así que el clásico dolor de tengo un nudo en el estómago porque me han dado una mala noticia, de me estoy nervioso y tengo una sensación de que intento comer y no me entra nada, o alteraciones digestivas tipo reflujo, acidez, hernias de hiato, la válvula del píloro, alteraciones digestivas, alteraciones del estómago, alteraciones del intestino delgado, etcétera, etcétera. Pues sí, pues podría tener que ver con el diafragma, se tendría que explorar. A nivel de anatomía, el diafragma está pegado a la columna y a las costillas, desde la séptima hasta la 12ª costilla aproximadamente. Y a nivel de la columna, a nivel de la parte posterior de la caja torácica, por lo tanto, en este caso de la columna, pues está ubicado o se pega en la zona de la 12ª vértebra torácica, es decir, de la última torácica hasta por los pilares, el pilar derecho en este caso, aquí vemos esta expansión, y por el pilar izquierdo, que es un poquito más pequeñito aquí, pues en la zona lumbar. Aquí el derecho, que es más largo, puede llegar hasta la zona de L3 y L2 por el pilar derecho. Por lo tanto,
disfunciones o dolores tipo dolor lumbar, lumbalgias altas o medias, alteraciones de la columna lumbar y torácica, etcétera, etcétera, ¿pueden tener relación con el diafragma? Pues sí. ¿Por qué? Porque en donde se pega el diafragma, aquí tenemos dos músculos muy importantes, que ahí los vamos a poner. Y aquí tenemos estos, el psoas mayor, bueno, el psoas menor, el complejo del psoas, ¿vale? Que aquí si lo aislamos pues podemos ver que se inserta y se pega también en los mismos cuerpos vertebrales, un poquito, ahí llega un poquito más, hasta el L4, incluso hasta el L5. Y luego eso a nivel anterior y a nivel posterior tenemos el cuadro lumbar. Y este músculo, pues bueno, ya tiene que ver también con la mecánica, al igual que el psoas del ilíaco, de esta pelvis. Por lo tanto, ya alteración de la articulación coxofemoral, por lo tanto de la pierna, y alteración postural y alteración de la propia columna lumbar, de la columna torácica, chanela toracolumbar. Así que, bueno, alteraciones de estas vértebras nos pueden dar repercusión directa ya no solo en el diafragma, sino en el psoas, en el cuadro lumbar, y alteraciones musculares, pues viceversa, también alteraciones posturales y vertebrales. A nivel del diafragma sabemos dónde se origina, sabemos dónde se inserta y sabemos que en la inspiración el diafragma tiende a bajar. Por lo tanto, todas las vísceras de la cavidad abdominal, ahí sí las ponemos a nivel digestivo, todas estas vísceras, aquí quitamos esto de aquí que se va a ver un poquito mejor, fuera. Al inspirar el diafragma desciende, baja, significa que estas vísceras se mueven. Y en la cavidad abdominal, si vosotros ahora mismo inspiráis, cogéis aire y miráis qué acción hace vuestro estómago, vuestra barriga, vuestro ombligo, pues, teóricamente, si tenéis un buen patrón respiratorio, tendría que sobresalir y por lo tanto hincharse la barriga. Significa que la presión interna aumenta. Por lo tanto, un mal patrón respiratorio, en este caso inspiratorio del diafragma, repercute directamente en un cambio de presiones de la esfera visceral. Y quién se va a cargar de estas presiones de intentar de aguantar y que no sobresalga nada y que no haya hernias ni algún tipo de disfunción de la cavidad abdominal, pues la musculatura del suelo pélvico. Esta musculatura, aquí si lo quitamos, esto de aquí, y añadimos músculos, aquí vamos a ver toda esta zona de aquí. Esta zona de aquí se ve mejor, pues todo esto conforma el suelo pélvico y tiene por lo tanto una repercusión directa con el diafragma. Antes hemos comentado la importancia a nivel funcional y mecánico del psoas y del cuadro lumbar con el diafragma a nivel muscular, pero ¿quién va a dar información a que funcione bien el diafragma? ¿Quién le va a decir, oye, muévete bien, respira bien y no te me pares? Pues bueno, unos nervios que nos van a dar una inervación. Estos nervios es el nervio frénico y el nervio vago, ¿vale? No me voy a extender con ellos, pero ahí solo vamos a colocar el nervio frénico, aquí de esta forma, y aquí vemos que, pues bueno, da esa inervación funcional del diafragma, aquí nos viene. ¿Y de dónde se originan estos nervios? Pues desde C3, C4 y C5. Aquí lo quitamos todo, aquí también quitamos todo y pues bueno, de estas estructuras vertebrales podemos deducir que una alteración de la mecánica de estas vértebras cervicales pues puede repercutir en la inervación del diafragma, por lo que alterar el patrón respiratorio y viceversa. Si hay una alteración del patrón respiratorio, puede alterar ya no solo a nivel tensional el diafragma, sino también la estructura vertebral. Y para terminar, vamos a nombrar algunas de las alteraciones cuando tenemos problemas del diafragma. Una de ellas es una alteración bilateral de los dos trapecios, el trapecio superior. Sensación de pesadez de esta zona, un dolor constante, ¿vale? Pues cuando pasa esto, a raíz de su inervación del nervio frénico a nivel cervical, pues puede dar dolor en esta zona, puede repercutir en esta zona. Puede repercutir cuando hay una alteración del diafragma en disfunciones de la musculatura abdominal por su conexión con el diafragma, desde el transverso del abdomen principalmente, incluso con los oblicuos,
Y luego a nivel visceral, por lo que hemos dicho, si hay una alteración del patrón respiratorio, esto ejerce una presión y un movimiento de todas estas vísceras abdominales. Por lo tanto, a nivel tensional, a nivel ligamentario, estas vísceras van a modificar más o menos su posicionamiento y puede alterar pues, la función de estas vísceras. ¿Sí? Si tú imagínate que te están apretando 24 horas al día pues con un dedo en la frente, pues al final cuando lleves a lo mejor un día, 2 días, una semana, un año, 5 años, pues a lo mejor te va a doler la cabeza, ¿no? Pues esto es lo que va a pasar con el diafragma. Si tú respiras mal, va a crear un desajuste tensional de estas vísceras, evidentemente a nivel muscular y ligamentario, así que puede repercutir con dolores viscerales que se manifiestan en el horario cuando estas vísceras se activan más, participan más. Por ejemplo, me duele al cabo de 2 horas siempre después de comer, pues a lo mejor tiene que ver con el estómago, o me duele antes de ir al lavabo, o me duele cuando voy a dormir, o pues tenemos que relacionar el horario con las vísceras. Y a nivel muscular lo mismo, ¿no? Cuando hago este gesto me duele, ¿no? Cuando hay una alteración del patrón respiratorio puede alterar también el patrón articular y el patrón de movimiento de este complejo articular. Por ejemplo, hemos comentado antes la relación con el cuadro lumbar y el psoas con la pelvis, así que una alteración del diafragma, ¿por qué no? Puede alterar el cuadro lumbar, puede alterar el ilíaco, la pelvis, y puede conllevar ya una disfunción de me duele la planta del pie, y a lo mejor es rascando en la anamnesis es porque ostras, el diafragma resulta que está alterado, hay una alteración también de las vértebras cervicales, pues bueno, vamos a resetear un poquito todo y vamos a tratar el diafragma. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo. En el siguiente vídeo vamos a hacer un vídeo de diagnóstico, autodiagnóstico y tratamiento del diafragma, así que espero veros ahí. Dejad algún comentario, un like y compartid, que siempre viene bien. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.